El zacate limón, conocido también como zacatillo, es una planta de aroma cítrico que tiene hojas ásperas de color verde, alargadas como listones, las cuales pueden llegar a medir más de 1 metro de longitud. El zacate limón es originario de la India, pero actualmente se cultiva en muchas regiones de todo el mundo, principalmente en aquellas de climas cálidos. Se ha usado desde hace siglos, tanto con fines alimentarios como medicinales, lo cual permite concluir con seguridad que su consumo no resulta tóxico. Para ver la versión en inglés de este video, busca el link en la caja de descripción, donde también podrás encontrar el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Las hojas de la planta contienen un aceite esencial en el que se han identificado múltiples monoterpenos y sesquiterpenos que les confieren muchas de sus propiedades medicinales. Los beneficios terapéuticos del zacate limón son extensos y para fines prácticos diremos que es de enorme utilidad en 3 grupos de enfermedades, a saber, respiratorias, digestivas y sistémicas. Las enfermedades respiratorias son los padecimientos que siempre han aquejado con mayor frecuencia a toda la humanidad. Pues bien, en estos casos, el zacate limón brinda enormes beneficios, ya que posee actividad contra bacterias y hongos que afectan comúnmente a las vías respiratorias, además de tener acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Por ello, el zacate limón es eficaz contra la tos, las secreciones nasales, el congestionamiento, la fiebre, el dolor y la inflamación comunes en los trastornos respiratorios causados por sustancias irritantes, bacterias, hongos, parásitos y virus. El segundo grupo de enfermedades más frecuentes en los seres humanos lo constituyen los problemas gastrointestinales. En estos trastornos, el uso del zacate limón ha sido legendario desde tiempos inmemorables y su eficacia es bien conocida para aliviar el dolor abdominal de tipo cólico por su acción antiespasmódica, desinflamar el abdomen, eliminar los gases, detener el vómito, resolver la diarrea y estimular la buena digestión. En estas condiciones sobresale la eficacia del zacate limón contra bacterias, hongos y parásitos intestinales, además de sus propiedades, como ya se explicó, para aliviar la fiebre, el dolor y la inflamación. El zacate limón también posee cualidades medicinales en enfermedades sistémicas, entre las que destacan, por ejemplo, mejorar el sistema inmunológico del cuerpo, es decir, aumentar las defensas del paciente, lo cual previene la aparición de enfermedades de muchas clases, por lo que se puede incluir dentro del campo de la medicina preventiva. La práctica médica tradicional se centra en mejorar la salud mediante la identificación y el tratamiento de los problemas sanitarios que previamente han producido síntomas o complicaciones. Por su parte, la medicina preventiva se centra en evitar los problemas de salud antes de que se produzcan. Así, el objetivo general de la prevención es reducir las probabilidades de la persona de enfermar, de tener alguna invalidez o de morir prematuramente. Por tanto, la prevención permite mejorar la salud y reducir el gasto sanitario. Pues bien, en este punto el consumo de zacate limón es de gran relevancia, ya que al mejorar el sistema inmunológico de la persona, aumentan las defensas de esta y se previenen muchas enfermedades. Otras alteraciones sistémicas en donde el zacate limón es de gran utilidad incluyen prevenir trastornos cardiovasculares, gracias a que esta planta disminuye la presión arterial elevada al actuar como vasodilatador natural y tener efecto diurético, lo cual mejora la circulación y reduce la tensión cardíaca. Normalizar el colesterol y los triglicéridos, aliviar el dolor de cabeza, quitar el dolor muscular, desintoxicar al cuerpo y coadyuvar a la resolución de nerviosismo, estrés, ansiedad e insomnio. La forma más común de consumir el zacate limón como remedio es mediante su preparación en forma de té. Los ingredientes requeridos son un manojo de zacate limón equivalente a unos 80 gramos, 1,5 litros de agua y miel, la necesaria. Su preparación consiste en lavar el paquete de zacate limón al chorro de agua. Una vez limpia la planta, el manojo se puede colocar directamente en la olla con el agua para hervir o bien se puede cortar en trozos de unos 10 centímetros de largo
antes de someterla a ebullición. La planta se deja hervir en el agua durante 10 minutos. Acto seguido, la preparación se deja reposar durante unos 15 minutos en un recipiente con tapa a fin de que se concentren mejor sus propiedades y luego se cuela. Por último, se pone miel al gusto y el té queda listo para beber. Aun cuando en la mayor parte de los casos la mejoría se percibe desde la primera toma, se recomienda tomar de 1 a 3 tazas por día durante el tiempo que sea necesario para resolver el problema. Recuérdese que esta fórmula no es tóxica. A este delicioso té también se le puede agregar leche a la dilución y temperatura que se prefiera. Incluso el zacate limón se puede hervir directamente en leche sin diluir en agua y endulzar al gusto. El resultado es una rica bebida que se puede tomar como alimento o remedio y resulta muy sano y nutritivo. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video.